Muy buenos días con todos. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de análisis combinatorio. Para eso vamos a topar ahora los temas de permutación y variación. Entonces, primero vamos a ver qué vamos a estudiar en este curso. Vamos a estudiar la permutación y la combinación y los diferentes casos de permutación y de combinación que nosotros vamos a encontrar. Entonces ahora vamos a centrarnos solo en un par. Primero nos vamos a centrar en la permutación. Entonces, la permutación es un método de ordenamiento en donde sí importa el orden de mis elementos. ¿Qué significa que sí importa el orden de mis elementos? Que AB es diferente de BA. Eso significa que si yo muevo los elementos, el resultado va a ser algo diferente. Un ejemplo de eso podría ser la palabra Roma. Escrita de esta forma es una cosa, pero si yo muevo las letras, simplemente ya tiene otro significado. Entonces es exactamente las mismas letras, pero es un diferente orden, por lo tanto va a dar un diferente resultado. Eso significa que sí importa el orden. Como ejemplos podemos tener los jugadores de un equipo de fútbol. Yo le contrato al mejor delantero del mundo y le pongo de arquero. Es muy posible de que yo pierda el partido. Por lo tanto, cada uno de los jugadores tiene su trabajo específico, todos son diferentes, por lo tanto, el resultado de la forma de la que les ordené también va a ser diferente. Otro podría ser un podio, el primero, segundo y tercer puesto en una competición. El otro podría ser comités con cargos jerárquicos, es decir, el presidente y el vicepresidente. De hecho, esta es una pequeña pista para poder resolver ejercicios. Siempre que ustedes les den cargos jerárquicos, les digan que alguien es el presidente, el vicepresidente, el secretario, siempre se debe hacer una permutación. Otro, los colores de una bandera. Por ejemplo, amarillo, azul y rojo, eso es de Ecuador. Pero si yo cambio el orden de los colores, pongo rojo, azul, amarillo, esa ya es otra cosa, esa ya es otra bandera, ese ya es otro país. Las letras de una palabra, como ya les expliqué, o los elementos distintos en general. ¿Qué significa eso de los elementos distintos? Supongamos que yo ordeno 50 libros todos completamente diferentes. Al momento de que yo los mueva, yo voy a tener un orden distinto. Yo tengo 50 libros todos ordenados de manera alfabética. Si los cojo y los muevo, obviamente el resultado va a ser diferente. Por lo tanto, también hay que tener cuidado, es una permutación. Ahora, para encontrar de cuántas formas se pueden ordenar estos elementos se utiliza el factorial de un número. El factorial del número ya lo revisamos en el video anterior. El factorial de un número simplemente es el número multiplicado por todos sus anteriores. Entonces, directamente con ejercicios. Dice de cuántas formas se puede ordenar un equipo de fútbol. Lo primero que debemos hacer es analizar el ejercicio. ¿Me importa o no me importa el orden? Ahora, en un equipo de fútbol ya quedamos que sí es importante el orden de los elementos, ya que cada jugador te hace un trabajo distinto. Ahora, como son 11 jugadores, simplemente será 11 factorial, que es 11 por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y si nosotros multiplicamos todo eso, simplemente nos va a dar 39.916.800 formas de ordenar a mi equipo de fútbol. Vamos con otro. ¿De cuántas formas se puede ordenar un equipo de básquet? También en el equipo de básquet es muy importante el orden de los jugadores. Cada jugador tiene un trabajo distinto que hacer. Como son 5 jugadores, simplemente sería 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y eso me da 120. Ha habido 120 formas de ordenar a los 5 jugadores de un equipo de básquet en una cancha. Vamos con este. Una familia formada por los padres y 3 hijos van al cine. Si los 5 se sientan en butacas consecutivas, ¿de cuántas maneras distintas pueden sentarse? Entonces, ¿cómo sería de resolver? Simplemente sería 5 factorial, es decir, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, lo que me da 120 formas. Vamos a subirle un poco la complejidad. Dice, una familia formada por los padres y 3 hijos van al cine. Se sientan en 5 butacas consecutivas. ¿De cuántas maneras distintas pueden sentarse si los padres se sientan en los extremos? Simplemente será 2 factorial por 3 factorial. El 2 factorial es 2 por 1, el 3 factorial es 3 por 2 por 1 y eso me va a dar 12. Ahora, entendamos de dónde sale esa respuesta. Vamos a hacer 5 puestos. Los 5 puestos representaría aquí a los 3 hijos y aquí al padre 1 y aquí pongámosle madre 1. Me dice que los padres siempre se van a sentar en los extremos,
Por lo tanto, los hijos siempre se van a sentar aquí en la mitad. ¿De cuántas formas podrían sentarse estos tres hijos? ¿De cuántas formas podrían moverse? Simplemente sería de 3 factorial formas. Solo se van a estar sentados en esos 3 puestos. Mientras que los padres del uno podría estar aquí el papá y acá la mamá, o intercambiar. Primero acá la mamá y después aquí el papá. Entonces habría 2 formas. Bueno, técnicamente debería ser 2 factorial formas. Por lo tanto, tienen 2 factorial formas de sentarse. Ahora, si ustedes recuerdan, en el anterior video vimos la diferencia entre el I y el O. Este ejercicio es una I. ¿Por qué? Porque en la fila se van a sentar 5 personas. Se van a sentar los padres y los hijos. Por lo tanto, ¿qué significaba la I? Multiplicar las dos respuestas. Es por eso que nosotros multiplicamos el 2 factorial por el 3 factorial. Eso es todo. Continuemos. Vamos con la variación. La variación es un tipo de ordenamiento en donde el orden sigue siendo importante, es decir, afecta al resultado final, pero se tiene un grupo de elementos más grande del que se necesita. Para eso se utiliza la siguiente fórmula. Tenemos una variación de n elementos en grupos de r que es igual a n factorial sobre n menos r factorial, en donde n representa el grupo total de los elementos y r el subgrupo en el cual se va a dividir. Vamos a entender eso. Supongamos que yo me voy a un campeonato de básquet. A un campeonato de básquet, el total, que le vamos a llamar n, el total de personas que van son 12 personas. Pero no juegan las 12 personas a la vez. Las personas que juegan a la vez son solo 5 personas. Por lo tanto, r valdría 5. Entonces, seguimos dentro de la permutación. ¿Por qué? Porque dice que el orden sigue siendo importante. Si el orden es importante, esto es una permutación. ¿De acuerdo? Ahora, como tengo más elementos que de los que necesito, a eso se le llama variación. Entonces recuerden, la variación está dentro de la permutación. Es un método de ordenamiento donde a mí sí me importa el orden, pero tengo más elementos de los que necesito. Otro ejemplo, vamos a suponer que en un curso de 40 personas, nosotros vamos a elegir la directiva, la cual tendrá presidente, vicepresidente, secretario. Por lo tanto, sería un grupo de 3 personas. Ya quedamos que en un comité en donde hay presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, etc., hay cargos, es una permutación. Como tengo más elementos de los que necesito, es decir, tengo 40 pero solo necesito 3, significa que estamos dentro de este tema, dentro de la variación. Y podemos utilizar esta fórmula de aquí. Vamos a los siguientes ejercicios para entender cómo funciona. Dice, para formar un equipo de fútbol sala se tiene un total de 8 personas, de los cuales solo son necesarios 5. ¿De cuántas formas se puede armar este equipo? Sería una variación de 8 a 5, en donde n va a ser igual a 8, que es el total de elementos, y r va a ser igual a 5. Si nosotros reemplazamos los valores, sería 8 factorial dividido para 8 menos 5 factorial. Eso me va a dar 8 factorial dividido para 3 factorial. Ahora, como vimos en el anterior video, el 8 factorial le podemos dejar como 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Le corto hasta ahí, hasta el 3 factorial, porque con el 3 factorial de abajo ya se puede simplificar. Por lo tanto, me quedaría ya simplemente 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Lo que me da un valor de 6720. Y con eso ya está resuelto mi ejercicio. Ahora, sucede algo. A mí no me gustan las fórmulas. Yo, en lo posible, prefiero evitar el uso de fórmulas. Entonces vamos a hacerlo por lógica. A esto se le llama el principio fundamental del análisis combinatorio, pero simplemente lo vamos a hacer por lógica. A ver, me dice que tengo un total de 8 personas. Vamos a ponerle de nuevo por acá. Y que yo necesito 5 personas. Vamos a imaginar la situación. Nosotros somos los directores técnicos de ese equipo de fútbol, ¿de acuerdo? Y tenemos a las 8 personas al frente nuestro, a los 8 jugadores. Y necesito elegir a los 5 titulares. Dentro de cada uno de estos espacios, nosotros debemos poner las opciones que tenemos. Si esta palabrita opciones nosotros nos la aprendemos de memoria, van a ver que la resolución de estos ejercicios es muy sencillo. Entonces yo tengo que elegir a 5 jugadores, por lo tanto debo hacer 5 espacios. Ahora, vamos para el primer espacio. ¿Cuántas opciones tengo? Tengo 8 opciones. Es decir, cualquiera de mis 8 jugadores puede entrar ahí. Yo ya elegí un jugador, el jugador se fue ya a calentar a la cancha.
Ahora, para el segundo puesto yo ya no tendría 8 opciones, tendría solo 7 opciones. Entendamos bien ese 7. Ese 7 no significa que yo estoy ahí ingresando 7 personas. Va a ingresar solo una, pero tengo 7 opciones para elegir. Esa es la palabra clave. Aquí tendría 6 opciones, aquí tendría solo 5 y aquí tendría 4 opciones. Y si ustedes revisan, es exactamente lo mismo que tenemos acá, por lo tanto me va a dar exactamente la misma respuesta. Multiplicamos todo y ya tenemos 6720 como respuesta final. Vamos con otro ejercicio para entenderlo. El ejercicio dice, ¿de cuántas formas se pueden ubicar en un podio 15 personas que participan en una carrera? Entonces primero lo vamos a hacer sin fórmula. A ver, me está diciendo que son 15 personas, n vale 15. Y en un podio siempre entran solo 3 personas. El primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. Entonces, ¿cuántos puestos debo llenar? Debo llenar 3 puestos. Ahora, recuerden que dentro de cada uno de estos espacios entran las opciones que yo tengo. Entonces, para el primer puesto, ¿cuántas opciones tengo? 15 opciones. Para el segundo, 14 opciones. Y para el tercero, 13 opciones. Multiplicamos los tres valores y ya tendría yo mi respuesta. Veamos ahora por fórmula. Simplemente por fórmula sería una variación de 15 a 3. Lo que me daría 15 factorial sobre 15 menos 3 factorial. Es decir, 15 factorial sobre 12 factorial. Y eso me va a dar 15 por 14 por 13 por 12 factorial. Se simplifican estos dos valores y lo único que me quedaría es 15 por 14 por 13. 15 por 14 por 13, multiplicándolo, simplemente me va a dar 2730. Como ven, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la respuesta también en los dos casos van a ser iguales. La verdad yo prefiero irme por esta parte de aquí, porque es mucho más sencillo. Entonces, para eso tenemos que acordarnos dos cosas. Debemos hacer una liñita por cada elemento que yo necesito. Y dentro de cada uno de estos espacios entran las opciones que yo tengo. En los siguientes videos ya les voy a explicar un solo video explicándoles cómo funciona esto para que lo entiendan de mejor forma, porque en lo personal no me gustan las fórmulas. Eso ha sido todo por este video, muchísimas gracias y en el siguiente video vamos a seguir con este curso. Muchas gracias.